para el reinicio de labores, plan de prevención y control frente al COVID-19 en el sector construcción. Para asegurar la fluidez del curso, agradeceremos que se apaguen todos los micrófonos y los videos. Les informamos que al término de la ponencia tendremos cerca de 30 minutos para atender las preguntas que se registren en el chat del curso. La ponencia está a cargo del ingeniero Jan Mendoza, ingeniero químico con especialidad en mantenimiento, seguridad e higiene industrial, auditor, seguridad y salud en el trabajo registrado en el expositor dando cursos de seguridad y salud en el trabajo, tales como legislación y seguridad minera, prevención y protección contra incendios, gestión de la seguridad y salud ocupacional basada en las normas nacionales, inspecciones de seguridad, riesgo eléctrico, formación de observadores, programa de seguridad basada en comportamiento, trabajo seguro con ISAFE y levantamiento de cargas, entre otros temas. Experiencia como ingeniero y supervisor de seguridad y salud en el trabajo en empresas de los rubros de telecomunicaciones, minería, ingeniería y construcción, entre otras. Y con experiencia más de 20 años en experiencia profesional. Los dejo con el ingeniero Jan Mendoza. Muy bien, gracias por la presentación. Tengan todos ustedes buenas noches, sean bienvenidos a este curso denominado Plan y Protocolo de Prevención y Control frente al COVID-19 en el sector construcción. Como ya lo habían indicado, mi nombre es Jan Mendoza, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. También me desempeño como auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo. Muy bien, vamos entonces con el temario de este curso. En la primera parte, a manera de introducción, vamos a ver el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Sí? Este plan tan popular, digamos, en estas últimas semanas, sobre todo para las empresas que necesitan reanudar o reiniciar actividades. Vamos a comentar un poco acerca de la necesidad de este plan y la estructura que está establecida en la Resolución Ministerial 239-2020 del MINSA. Eso a manera de introducción. Luego pasamos al protocolo en sí, al protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento, basado en la RM 087-2020 del Ministerio de Vivienda. Dentro de este protocolo, que va a ser el grueso del contenido de nuestro curso, tenemos documentos de referencia, el objeto, la finalidad de este protocolo. Vamos a ver cuál es también el ámbito de aplicación. Tenemos también las definiciones. Luego vamos a hablar de las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. Seguidamente las medidas preventivas, tanto al inicio como en la ejecución. Las responsabilidades del personal. Otras medidas preventivas. Y finalmente vamos a ver las disposiciones específicas para viviendas unifamiliares. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Los documentos de referencia. Tenemos la Resolución Ministerial 087-2020, que ya hemos indicado que es el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de actividades. Ese es el nombre de esta resolución, que es el grueso del contenido de este curso. También tenemos como documento de referencia la Resolución Ministerial 239-2020, que establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Y también, por supuesto, de manera general, la Resolución Ministerial 193-2020 del MINSA, donde se aprueba el documento técnico, prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. Muy bien, empezamos entonces con la introducción. Vamos a hablar acerca de este famoso plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Este plan es un documento obligatorio según la RM 239-2020. Este plan se ha convertido en una necesidad
urgente para todas las empresas que pretenden reiniciar actividades de los diferentes rubros, ¿no? Los diferentes sectores productivos, pero que no pueden reiniciar actividades sin que hayan registrado primero este plan en su ministerio correspondiente, o en su sector correspondiente, mejor dicho, y también, por supuesto, en el Ministerio de Salud. ¿Qué dice esta resolución 239? Por lo menos en lo que respecta al plan, dice: en todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. En adelante, cuando yo haga referencia a la palabra o al término plan, ya sabemos que que nos estamos refiriendo a este plan para la vigilancia, ¿correcto? Entonces, en todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el plan. El mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad de la empresa o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según si la empresa sea a partir de 20 trabajadores o sea menos de 20 trabajadores, ¿no? Para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. El plan debe incluir actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2 de esta resolución ministerial 239-2020. ¿Qué más dice? El plan debe especificar, es importante, ¿no? En el plan se especifica el número de trabajadores, el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo, que puede ser riesgo muy alto, alto, mediano o bajo, según el análisis de cada puesto de trabajo, tomando como referencia esta clasificación de riesgos que está establecida en las definiciones de la RM 239-2020. ¿Qué más se debe especificar en el plan? Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Entonces, este plan, si bien es cierto, es un documento nuevo, ¿sí? Es un documento nuevo que nace a raíz de la coyuntura que actualmente estamos viviendo. Este plan no es ajeno al sistema de gestión de seguridad de la empresa, que se entiende que debe existir, ¿no? Este plan no es ajeno al plan de seguridad. Ya le dije, ahí le voy a mandar un correo. A ver, por favor, silenciamos los micrófonos para poder continuar. Ya decíamos que este plan no es un documento ajeno, sino que se convierte en un anexo al plan de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. En este caso, si hablamos del sector construcción de la obra, ¿no? Este plan para la vigilancia es un documento que amplía lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los trabajadores es un requisito, es una obligación para el empleador en todas las empresas, ojo, en todos los rubros, que está establecido en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ya se había establecido hace años la obligatoriedad de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ahora, en este contexto de la pandemia, se hace necesario incluir dentro de la vigilancia los factores que puedan tener asociado riesgo de contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante que se recalque esto, ¿no? Desde el plan va anexado al plan de seguridad de la empresa, ¿no? Pues la vigilancia de la salud de los trabajadores no es un tema nuevo, es un tema ya antiguo. Sin embargo, se le añade este plan de vigilancia para la prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, el sistema de gestión de seguridad de toda empresa tiene una serie de elementos de gestión, ¿no? Uno de esos elementos es el tema de salud ocupacional. Allí encaja este plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Esta es la estructura del plan, de este nuevo documento que nos pide la normativa.
¿sí? Esta estructura aparece en el anexo 4 de la RM 239-2020. Inicialmente, se debe plasmar la información de la empresa, entidad pública o privada, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Aquí tenemos que indicar el nombre, la colegiatura del médico ocupacional, de la enfermera ocupacional, dependiendo, ¿sí? Aquí va la nómina de profesionales, ¿no? Del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que también es una entidad dentro de la empresa que siempre ha debido de existir, ¿no? Que siempre ha sido obligatoria su existencia, el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, parte del servicio es justamente el tema de salud ocupacional, representado principalmente por el médico de salud ocupacional o las enfermeras, ¿no? Pueden estar también psicólogos, etcétera, etcétera. Introducción. La introducción al plan es un texto que incluye todo lo que sucede actualmente por el tema de la pandemia, en el tema laboral y en el tema de la empresa que está elaborando o que está presentando su plan, ¿no? Los objetivos del plan, la nómina de trabajadores. Allí en la nómina especificamos el nombre del trabajador, su puesto de trabajo y el riesgo según el puesto de trabajo, ¿no? Luego tenemos procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Aquí la empresa tiene que desarrollar cada uno de estos procedimientos, empezando por el tema de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Incluir el detalle de cómo se va a realizar, cómo se va a abordar este tema de limpieza y desinfección, según el tipo de empresa, según el tipo de equipos, herramientas, maquinarias, ambientes de trabajo, sedes, centros de trabajo, con los que cuenta la empresa, ¿no? Se tiene que establecer la frecuencia en la que se va a realizar esta limpieza y desinfección, ¿no? Quién va a ser responsable, qué insumos se van a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Identificación de sintomatología COVID-19 previo al centro de trabajo, al ingreso al centro de trabajo. Estamos hablando de la metodología que se va a aplicar, ¿sí?, para la identificación de la sintomatología. Acá se tiene que desarrollar este punto, indicando qué metodología se va a aplicar, ¿no? ¿Qué más? Lavado de desinfección de manos. Se tiene que especificar el número de lavamanos, cómo y en qué circunstancias se va a utilizar el alcohol en gel, ¿no? El esquema de monitoreo de estas prácticas. Luego dice sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Estamos hablando de las capacitaciones que va a recibir el personal antes de y durante, ¿no? Antes de, se entiende que tienen que ser capacitados en este plan que la empresa ya seguramente va a tener elaborado, y durante se tienen que hacer reforzamientos en los temas de limpieza y desinfección, lavado de manos, identificación de sintomatología, etcétera, etcétera, ¿no? Temas que considere pertinentes el profesional de la salud. ¿Qué más? Medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal para evitar el contagio, vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19. Estamos hablando aquí de las nuevas o los nuevos problemas a la salud de los trabajadores que se van a presentar a causa de trabajar en este nuevo contexto de trabajo, ¿no? Antes del 15 de marzo había un contexto laboral que no incluía ciertos controles, ciertos equipos de protección, ciertas medidas, ciertas normas, que hoy sí tenemos que incluirlas. Entonces el trabajo definitivamente no es el mismo, ¿no? Lo que habíamos dejado hasta antes del 15 de marzo, comparando con lo que vamos a hacer ahora, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que van a haber cambios
en la forma como realizamos las actividades, ¿no? De hecho, van a cambiar los procedimientos de trabajo y muchas cosas. Eso está generando seguramente nuevos problemas de salud de los trabajadores. Entonces, esos nuevos problemas tenemos que abordarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que controlarlos, ¿no? Entonces, en el punto 7 tenemos que desarrollar ese aspecto. Luego dice, procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Aquí tenemos proceso para el regreso al trabajo, ¿sí? El regreso hace referencia a los trabajadores que no han presentado, no han desarrollado la enfermedad, ¿no? Y que han estado en aislamiento domiciliario, han estado en cuarentena, ¿no? Luego dice proceso para la reincorporación al trabajo, que hace referencia a los trabajadores que sí han desarrollado la enfermedad, han recibido su alta médica y bajo una evaluación por el profesional de salud van a poder reincorporarse al trabajo. Luego tenemos revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo, ¿no? Eso aplica para aquellas tareas, para aquellos puestos de trabajo en los que se exponen a actividades de alto riesgo, ¿no? Puede ser trabajos en altura, operación de maquinaria pesada, trabajos en espacios confinados, etcétera, etcétera, ¿no? Y que por lo que han estado paralizados, digamos, más de 2 meses, necesitan un refrescamiento respecto a estas actividades críticas, ¿no? Entonces, aquí en este punto hace referencia a ese tema, ¿no? Cómo se va a reforzar a los trabajadores las medidas preventivas de las actividades de alto riesgo. Luego tenemos proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo, ¿no? Existe un grupo de riesgo de personas que tienen enfermedades que los convierten en personas vulnerables, ¿no? El tema de diabetes, el tema de obesidad, hipertensión, asma, etcétera, etcétera. Entonces, ese grupo de personas puede que hayan desarrollado la enfermedad o puede que no, tienen un tratamiento diferente en lo que es el regreso o reincorporación a su trabajo, ¿no? ¿Qué más? Responsabilidades del cumplimiento del plan. Aquí tenemos que hacer una descripción de todas las responsabilidades que van a ir regadas, digamos, en el resto o en la parte anterior al documento, lo que ya hemos visto, desde el punto de procedimientos obligatorios para regreso y reincorporación, ¿no? Hay ciertas responsabilidades que están implícitas, otras están explícitas. Entonces, en este punto, en este capítulo 9, hay que recopilar esas responsabilidades de la gerencia, del supervisor, del profesional de la salud, de los trabajadores, para que ellos tengan claro, todos tengan claro cuáles son sus responsabilidades en este nuevo formato de trabajo, ¿no? Luego tenemos el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Implementar este plan definitivamente va a demandar recursos, va a demandar adquisición de insumos, va a demandar adquisición de controles de ingeniería probablemente en algunos casos, ¿sí? Todo eso suma pues al presupuesto anual de la empresa o al presupuesto mensual. Es necesario que aquí se estipule el presupuesto destinado para la implementación de lo requerido en este plan, ¿no? Y también el proceso de adquisición de los insumos. Regresamos al anterior, faltaba todavía un punto, por favor. Gracias. Y finalmente el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Cuando corresponda a empresas de 20 o más trabajadores, en caso de empresas con menos de 20 trabajadores, correspondería la aprobación del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y también, por supuesto, el plan tiene que ser aprobado por la gerencia de la empresa. Ahora sí, por favor, siguiente. Muy bien, vamos ahora entonces con el protocolo. Hasta la anterior diapositiva estábamos hablando del plan en base a la resolución ministerial 239-2020. Ahora entramos al protocolo sanitario del sector vivienda en base a la norma 087-2020
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El objeto de este protocolo dice establecer el protocolo para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el personal que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al área en la que ésta se ejecuta. Entonces, este es el objeto que aparece en esta resolución ministerial. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores. Siguiente, por favor. Muy bien, ya sabemos que este protocolo es aplicable al sector construcción, pero vamos a desglosar un poco de cuál es el sector construcción, ¿no? Vamos a ver el ámbito de aplicación. Dice, el protocolo es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que elabora la ejecución de la obra de construcción, pero también para las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. ¿Qué más dice? El protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa que ya existe en materia de seguridad y salud de trabajo, ¿sí? Así como a las disposiciones contenidas en la norma G050. Entonces, este protocolo complementa lo que ya tenemos establecido en la ley 29.783 y su reglamento, y complementa lo que indica la norma G050, que se llama seguridad durante la construcción, ¿no? Que también nos da algunos alcances del tema de la salud de los trabajadores, ¿sí? Al igual que la ley 29.783 también. Entonces, el ámbito de aplicación diríamos que es a nivel nacional para todos los actores del proceso edificatorio, que vamos a detallar luego de qué trata esto. Incluye el personal que ejecuta la obra, pero también al personal que por algún motivo ingrese al área de trabajo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces habíamos hablado de los actores del proceso edificatorio. Entonces vamos a ver ahora un grupo de definiciones que nos van a ayudar a entender mejor esta resolución. La primera definición es actores del proceso edificatorio. Para este documento, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas son los siguientes: el propietario de la obra, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, ¿no? Ahí entraría el ingeniero residente, ¿no? El jefe de obra, supervisor, etcétera, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo en lo que corresponda. Las referencias a constructor o contratista son definidas por la norma técnica G050. Entonces ya sabemos quiénes son los actores del proceso edificatorio. Básicamente estamos hablando de la línea de mando, ¿sí? Y la alta dirección, digamos, de la obra o de la empresa. ¿Qué más? Aislamiento COVID-19, proceso por el cual una persona, que es un caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización por un periodo indefinido hasta recibir la alta o el alta clínica, ¿no? Entonces, eso es aislamiento COVID-19, ¿no? En el mejor de los casos, esta persona va a pasar su aislamiento en su vivienda. En casos en los que se complique el desarrollo de la enfermedad en esta persona, puede ser en hospitalización, ¿no? Hasta recibir el alta clínica. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Construcción, acción que comprende las obras de edificación nueva, ¿sí? Que es, digamos, lo más común. Ampliaciones, reconstrucciones, refacciones, remodelaciones, acondicionamiento y o puesta en valor, así como las obras de ingeniería, ¿ya? Entonces, todo eso es construcción. No solamente es el tema ligado a las operaciones con concreto, ¿no?
la construcción en sí, ¿no? No solamente es eso. Por ejemplo, en lo que es puesta en valor, estaríamos hablando de todas las actividades complementarias, como es el cableado eléctrico, el cableado estructurado, el sistema contra incendios, ¿no? Todas esas instalaciones. ¿Qué más podríamos mencionar? Lo que es pintado, ¿no? Lo que es instalación de techo falso, tabiquerías de drywall, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la puesta en valor, que son parte de las obras de construcción, ¿ya? Entonces, no solamente va ligado al tema de obras de concreto, ¿no? Operaciones con concreto. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y u obra de ingeniería. Para efectos del presente protocolo se considera obra u obra de construcción a toda aquella en donde se construya una edificación o habilitación urbana. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Definiciones. Distanciamiento social, ya sabemos que es práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto con el fin de reducir la transmisión de una enfermedad. Sobre todo, el distanciamiento social se aplica para enfermedades de este tipo, ¿no? No todas las enfermedades, como es el COVID-19, no todas las enfermedades se transmiten de la misma manera, ¿no? Lamentablemente, el COVID-19 se transmite de una manera muy fácil, muy rápida, a través de las gotas de saliva, ¿no? O de la expectoración de las personas, ¿no? Infectadas. Entonces, el distanciamiento social es una de las estrategias o una de las herramientas básicas, diríamos, herramientas de gestión básicas para poder combatir esta enfermedad, combatir la propagación de esta enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Definiciones. Higiene respiratoria es la práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar, con ayuda de un tapaboca y de no ser posible con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo. Esa es la forma correcta de estornudar, ¿no? O toser. Los pañuelos que se utilicen para tal efecto deben arrojarse inmediatamente después de su uso en el depósito o tacho implementado para tal fin, ¿no? Esto en realidad, esta higiene respiratoria siempre ha debido existir, ¿no? Pero lamentablemente, pues, a raíz del riesgo de propagación de esta enfermedad, nos damos cuenta de que es necesario establecer la obligatoriedad de esta práctica, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchas personas que ya venían aplicando estas buenas prácticas de higiene respiratoria aún antes del 15 de marzo, ¿no? Básicamente por un tema de higiene personal, ¿no? Y respeto a las demás personas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Higiene de manos, práctica que consiste en lavarse las manos, a menudo con agua y jabón, o solución recomendada, para evitar la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no? Algo tan básico, imagínense, ¿no? Como la higiene de manos. Tenemos que definirlo para que algunos de repente que no lo tienen claro, lo tengan claro, ¿no? Es una práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón. Ya sabemos que este virus, ¿sí? Es anulado o es neutralizado cuando nosotros utilizamos el agua y jabón, ¿no? Este virus tiene esa particularidad, ¿no? Que el jabón disuelve esa capa de grasa que lo protege y sencillamente lo podemos eliminar al virus, ¿no? Higiene ambiental, práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes. No confundir, por favor, a veces por el término ambiental, algunos se imaginan el ecosistema o el tema del medio ambiente, ¿no? No, se refiere a ambiental por el entorno de trabajo, por el ambiente de trabajo, ¿no? Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies del trabajo, ¿no? Con soluciones,
o productos desinfectantes. Ahí tenemos un sinnúmero de productos desinfectantes, ¿no? Ahí está el que más usamos, el hipoclorito de sodio, ¿no? Amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, según el lugar que se quiere desinfectar, ¿no? En hospitales usan otro tipo de productos químicos también. Para nosotros, más conocido es el hipoclorito de sodio, que es la lejía, ¿no? El nombre comercial es la lejía, pero el nombre del compuesto es hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces, la higiene ambiental es eso, ¿no? Es mantener la limpieza de los lugares y superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes. Bueno, aquí están un poco confundidos los términos, ¿no? En realidad, limpieza es una cosa y desinfección es otra, ¿no? La limpieza consiste básicamente en la remoción de la suciedad que puede haber en las superficies, ¿no? Mientras que la desinfección es justamente disminuir, reducir o anular la cantidad de microorganismos que pueden haber en una superficie, ¿no? Siguiente, por favor. Uy, ¿qué pasó? ¿Se perdió la diapositiva? A ver, unos segunditos. Ahí está. Ya. Seguimos con definiciones. Personal. Para efectos de los presentes lineamientos se considera personal a todos los trabajadores, cualquiera sea su vínculo contractual, que participan en la obra de construcción. Sintomatología COVID-19 son los signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, ¿no? Como el tema de la fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de la línea de mando, ¿no? La alta dirección, la supervisión, las jefaturas. Implementar los presentes lineamientos en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. ¿Qué más? Elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. En adelante, el plan, según la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud. Siguiente. Seguimos con las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. Dice, es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución de los presentes lineamientos en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio. ¿Qué más? Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo en lo que corresponda. El presente protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra, ya sea en la fase de inicio o reinicio de actividades, en la fase de ejecución y en la fase de cierre, ¿no? Entonces, este protocolo tiene que aplicarse en las diferentes procesos edificatorio, medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades. Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre. Todos estos puntos ya son competentes al Ministerio de Vivienda. Esto ya es el enfoque del Ministerio de Vivienda. Implementación de acciones en la zona. ¿Qué pasó? Muy bien, continuamos entonces con las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio, ¿no? Allá, vamos con las medidas preventivas, medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Mira, por ejemplo, en el sector de construcción te piden que también midas pulso. ¿Qué? ¿Midas pulso? Temperatura y pulsiometría, dice. A ver, por favor, los micrófonos, por favor, los colocamos en silencio. Muy bien. Entonces tenemos incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario implementar. Entonces, el presente protocolo forma parte de la formación obligatoria en materia de seguridad y salud. Es decir, el personal que normalmente es capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo,
en ese programa o plan de capacitaciones se debe incluir también lo que respecta a este protocolo, ¿sí? Su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente. ¿Qué más? Seguimos con las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio. Realizar una evaluación de descarte. Esto es en general para todos los rubros en realidad que pretenden que pretenden reiniciar actividades, ¿no? Se les obliga a que hagan una evaluación de descarte para sus trabajadores, ¿no? Que están programados en su reinicio de actividades. Aquí hace referencia a que esta evaluación de descarte está conformada por la medición de temperatura y la pulsioximetría, ¿no? Que es la medición de saturación de oxígeno en la sangre. Y el registro de datos de todas las personas al ingreso de la obra. La persona que presente esta sintomatología COVID debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar que suscriba esta ficha de sintomatología, ¿no? La ficha de sintomatología aparece como un anexo en la resolución ministerial 239/2020, ¿no? Está en el anexo 2. Entonces, esta ficha debe ser completada por cada trabajador que va a reincorporarse al centro de trabajo, ¿no? ¿Qué más dice? Otra medida preventiva en la fase de inicio o reinicio, en este caso, ¿no? Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el contenido del plan, debiendo estar anexado al plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, ¿no? Entonces, la importancia de comunicar visualmente a través de paneles las recomendaciones básicas de prevención de contagio frente al COVID. Y también, por supuesto, dice informar a los trabajadores sobre el contenido de este plan. Hemos hablado de que este plan es objeto de capacitación para los trabajadores, ¿no? De manera obligatoria, lo cual va a ser verificado también por la autoridad, por supuesto. Siguiente, por favor. Seguimos con las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio. Hacer de conocimiento del personal, ya sea de manera verbal y escrita, no dice o escrita, sino y escrita, las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19. Y el contenido del plan a través de la capacitación obligatoria de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante notar que se tiene que hacer de conocimiento de manera escrita también a los trabajadores sobre estas recomendaciones para prevenir el contagio, ¿no? Hace referencia, o mejor dicho, hace recordar también a las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que según la ley 29783 se entregaban o se entregan el primer día de trabajo, ¿no? El primer día que firma contrato tienen que recibir por escrito las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo generales, ¿no? Algo similar están indicando aquí en la resolución ministerial 087, ¿no? Que se tiene que hacer de conocimiento al personal, ¿no? De manera escrita, las recomendaciones básicas de prevención de COVID-19. Se entiende de que se debería tener un registro de que se le entregó al trabajador estas recomendaciones. ¿Qué más? Publicar en la entrada del sitio de la obra, ¿sí? Al ingreso, un aviso visible que señale el cumplimiento de las medidas del presente protocolo y también de medidas complementarias, ¿no? Una vez más, los avisos visuales, ¿no? Que puedan identificarse fácilmente antes de ingresar a la obra, ¿no? Así como antes se colocaba obligatorios o de casco, lentes, bueno, seguramente se sigue colocando. Ahora tenemos que añadirle a esa señalización, ¿no? Los avisos que señalen el cumplimiento del protocolo que estamos revisando. Esto en obra, por supuesto. Siguiente, por favor. Seguimos con medidas preventivas en la fase de reinicio. Planificar las actividades a fin de que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, ¿sí? Esta distancia de 1,5 metros se debe mantener en la entrada
durante la permanencia en la obra y en el momento de la salida, ¿no? Entonces, es de notar que aquí dice medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio, ¿no? Entonces, estos lineamientos que estamos leyendo, ¿sí? Tendrán que ser objeto de la planificación del residente de obra y los actores del proceso edificatorio a través de reuniones virtuales, ¿no? Se tiene que planificar de una manera tal las actividades que se puede evitar la aglomeración de personal. Se tiene que evitar la aglomeración de personal, se tiene que reestructurar la forma como se van a llevar a cabo los trabajos, ¿sí? Tiene que haber una reorganización de cuánta gente va a estar en determinadas áreas, ¿sí? De manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo, ¿sí? Entonces, aquellas empresas que participan en obras de construcción o aquellas obras no pueden pretender reiniciar actividades sin considerar esta planificación, ¿no? Es importante que se vuelva a planificar cómo se va a abordar la obra. Probablemente va a tener que tomar más tiempo, ¿no? Si la obra estaba planificada para una cantidad de tiempo, con las restricciones que estamos viendo en cuanto a la organización del trabajo, probablemente, y también con los temas de desinfección, limpieza y todo este asunto, probablemente las jornadas de trabajo efectivo, digo yo, van a ser menores, ¿no? Por el hecho de que se tiene que cumplir con todos estos lineamientos, ¿no? Entonces, eso obliga a volver a planificar las actividades antes de retomar el trabajo que quedó pendiente desde el 15 de marzo, ¿no? ¿Qué más dice? Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de salubridad individuales. Eso también es parte de la planificación, ¿no? Proveer, ¿no es cierto? Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, ¿sí? Entonces, las empresas ya deberían estar planificando, seguramente ya lo han hecho, el tema de los proveedores para su alcohol en gel, para las soluciones desinfectantes, ¿no? Etcétera, etcétera, que son necesarias para garantizar la desinfección, la limpieza de las personas y de los lugares de trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos en lo mismo. Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de personal. Esto también es planificación, ¿no? ¿Sí? Se tienen que reunir de manera virtual, de preferencia, y empezar a planificar estrategias para evitar aglomeración del personal en las obras de construcción, ¿sí? ¿Dónde puede haber, en qué momentos puede haber aglomeración? A la hora del ingreso, a la hora de tomar los alimentos, en el comedor, ¿sí? En las charlas de 5 minutos, que probablemente se tengan que restringir. ¿Qué más podríamos mencionar? A la hora de usar los servicios higiénicos, las duchas, ¿sí? En todos esos momentos que he mencionado puede haber aglomeración, incluso durante el trabajo en sí, ¿no? Entonces, yo he participado en obras de construcción donde había hacinamiento de personal, aglomeración, porque hay diferentes empresas que vienen a cumplir un trabajo específico, ¿no? En una misma área, compartiendo área de trabajo con otra empresa. Eso ya no va a poder darse, ¿no? Por eso yo hablaba de que se tiene que replantear, ¿no? Se tiene que replantear cómo se va a abordar la obra, con todas estas restricciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, se tiene que identificar aquellas actividades que podrían generar aglomeración y se tiene que implantar una estrategia para evitar esa aglomeración, ¿no? En todos los casos, el aforo estará permitido solamente al 50%. ¿Qué más dice? Identificar los grupos etarios, edades, ¿no? Etarios quiere decir edades. Y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación médica ocupacional obligatoria. Entonces, ese nivel de riesgo del personal está haciendo referencia al grupo de riesgo, ¿sí? Probablemente gente que va a retomar la obra, pueden haber trabajadores que pertenecen a ese grupo de riesgo por temas de obesidad, por temas de diabetes, por temas de hipertensión, por tema de edad también, ¿no? Entonces, es importante identificar este grupo de riesgo, ¿no? A través de una evaluación médica ocupacional obligatoria.
Siguiente, por favor. En esto de la evaluación médica ocupacional obligatoria, ya podemos ir notando el protagonismo del profesional de salud en estos casos, ¿no? Hoy más que nunca vamos a notar en la mayoría de empresas va a haber un protagonismo de los profesionales de salud, ¿no? En todos los rubros, ¿ah? En todos los rubros. ¿Mm? Porque básicamente dentro de sus competencias va a estar pues estas evaluaciones médicas, el tema de la sintomatología, el tema del protocolo para aquellas personas que presentan síntomas, el seguimiento a los casos sospechosos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver la participación protagónica, digamos así, del profesional de la salud. Muy bien. Seguimos las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio. Incluir en el plan medidas para la protección del personal de la obra. ¿Sí? Tenemos que describir esas medidas, así como los controles de medición de la temperatura a la entrada y salida de la misma. A diferencia de otros sectores, en el sector construcción están obligando el control de temperatura a la entrada y a la salida. ¿Mm? Y qué hacer también en caso que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo. Eso tenemos que describir en el plan. ¿Qué más? Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes. Ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la estructura del plan de vigilancia. Habíamos hablado de que hay que establecer con qué frecuencia se va a desinfectar los diferentes ambientes, equipos, herramientas, maquinarias, vehículos, mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Y teniendo especial cuidado con lo que son servicios higiénicos, vestuarios y comedores, ¿no? Entonces, se tiene que especificar en el plan cuál es la periodicidad de desinfección. ¿Qué más? Restringir las reuniones, ya habíamos comentado un poco de esto, restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar aglomeración de personas. Entonces, las reuniones de 5 minutos, las charlas de capacitación, se tienen que restringir al mínimo, ¿no? Lo mínimo necesario, ¿sí? Entonces, y cuando se hagan, se tienen que respetar distanciamientos, ¿no? En el caso de las reuniones, por lo menos 2 metros de separación entre las personas que van a participar. Y las reuniones no pueden ser las mismas de antes, ¿no? Tienen que ser temas escuetos, precisos, ¿sí? Que no tomen más de 15 minutos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a la propagación de este virus, ¿no? Es importante considerar eso. Y por supuesto, darle preferencia a las plataformas virtuales, ¿no? Quizá las reuniones de la línea de mando de la gerencia, de la dirección de la empresa, de la obra, tengan que ser de forma virtual, ¿no? Para evitar también situaciones que pongan en riesgo a las personas, ¿no? Siguiente, por favor. Mantener actualizada la información del personal a fin de ubicar a cada persona en caso de que en su sector se presente un caso de COVID. Implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Este punto fue uno de los aspectos que cambió porque inicialmente se aprobó la 085-2020, si mal no recuerdo el número. Ese fue el primer protocolo para el sector construcción, el primer protocolo sanitario. A los días, me parece que fue 5 o 6 días, se publicó esta 087 derogando la anterior, ¿no? Y uno de los cambios que introdujo la 087 fue ¿no? En la anterior decía de que sí o sí el empleador tenía que proporcionar movilidad, vehículos de movilización para sus trabajadores, ¿no? A fin de dejarlos en puntos cercanos a sus domicilios, ¿sí? Pero se establecía como obligatoriedad. Ahora, con esto último, sencillamente se establece como una opción, ¿no? Que probablemente no la tomen, ¿no? ¿Qué más dice? Los vehículos empleados en el traslado deben utilizar solo el 50% de su capacidad y preverse la desinfección periódica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del personal transportado. Siguiente, por favor.
¿Qué más dice? Brindar el servicio de alimentación a su personal a través de un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la emergencia, a fin de evitar la salida o exposición del personal. Entonces, de lo que se trata aquí es de que el personal permanezca en obra desde la mañana que ingresa, ¿no? Bueno, desde que inicia su turno de trabajo hasta que finaliza, ¿no? Sin que tenga la necesidad de salir en búsqueda de alimentos a la parte externa, digamos, de la obra. Por eso es que se debe brindar el servicio de alimentación a su personal, ¿no? A través, por supuesto, de un proveedor homologado que cumple con todas las medidas adecuadas a la emergencia. Además, se debe disponer la planificación de los turnos de dotación de alimentos. Esto en el momento de utilización del comedor, ¿no? Para evitar aglomeraciones, ¿no? Entonces, si el comedor solo tiene tenía capacidad para 30 antes de la pandemia, antes del 15 de marzo, y digamos que son 60 trabajadores, de repente entraban en 2 grupos de 30. Ahora tendrán que ser en 4 grupos de 15, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el distanciamiento y el 50% del aforo en las instalaciones, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de obras en campamentos o aquellas que requieran el internamiento del personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo más largas, permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición. Entonces es importante también esto, ¿no? Mientras se incrementan las jornadas, ¿sí? Vamos a reducir la frecuencia de exposición, ¿sí? En cuanto al tiempo que el personal está, pues, en estas obras o en obras que incluyen campamentos, ¿no? Además, las instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal también deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo. Entonces, si antes colocábamos a 2 personas en una habitación, porque el aforo lo daba así, ahora tendrá que ser una sola persona, ¿no? Si antes entraban, no sé, 10 personas en una habitación, como alguna vez yo participaba en obras donde nos han puesto así, ¿no? Ahora tendrá que ser solamente 5 personas, ¿no? Siempre respetando el 50% del aforo, ¿no? Entonces, esto para aquellas obras en las que se requiera que el personal se interne en campamentos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos con las medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre. Dice, implementación de acciones en la zona de control previo. Identificar al personal con factores de riesgo. Ojo que en la zona de control previo es la zona donde se mide la temperatura y donde se tomaría o donde se aplicaría las pruebas de pulso y oximetría, ¿no? Eso sucede en la zona de control previo, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la zona de control previo? Para identificar al personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica y brindarles un tratamiento diferenciado procurando el mínimo riesgo de exposición. Bueno, acá estamos hablando de el personal con factores de riesgo, ¿no? ¿Qué más dice? Comprobar la ausencia de sintomatología COVID y contactos previos de primer grado en la evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulso oximetría. Entonces, no confundir, la evaluación de descarte es la que se da antes o previa al reinicio de actividades. Por eso que incluye, además de la toma de temperatura, la pulsioximetría, pero esto es para el reinicio, ¿no? En adelante, después del reinicio, ¿se entiende? Ya la resolución solo especifica el tema del control de temperatura, ¿no? Entonces, todo esto es en la zona de control previo. Siguiente, por favor. ¿Qué más dice? Disponer de un termómetro láser de infrarrojo, seguimos en la zona de control previo, que permita medir la temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo de entrada en la instalación y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38 grados
centígrados. Entonces, como decíamos, ¿no? Al inicio y al término de la jornada. ¿Qué más? Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios de manera escalonada, estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% de aforo. Siguiente, por favor. Entonces, eso era en la zona de control previo, ¿no? Zona de control de desinfección. ¿Sí? Zona de control de desinfección. Implementar una zona de desinfección en la obra. Esta zona de desinfección deberá estar equipada adecuadamente con microaspersores u otros similares, equipos portátiles, etcétera, mobiliario para insumos de desinfección y de protección personal. La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada que permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad competente, ¿no? Entonces es importante que se establezca esta zona de desinfección en la obra, ¿no? Entonces aquí también tiene que validar esta zona de desinfección el profesional de la salud, ¿no? También tiene que participar en el diseño de esta zona de desinfección. Siguiente. Entonces ya hemos visto la zona de control previo, la zona de desinfección que se debe implementar, y esta es la zona de control de vestuario, la tercera. En la zona de control de vestuario se debe facilitar mascarillas y guantes de látex a todo el personal de la obra, ¿sí? Las cuales deben renovarse periódicamente. Estas mascarillas, estos guantes deben renovarse periódicamente. ¿Qué más dice? Limitar el ingreso a vestuarios, baños, duchas, a grupos, dependiendo del tamaño del área. Lo que se quiere evitar aquí también son las aglomeraciones, por supuesto, ¿sí? Y mantener la distancia de 1,5 metros al interior. Entonces, es importante limitar el ingreso a los vestuarios, baños, duchas, de manera que sean diferentes grupos más reducidos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Gestionar, dice en cada obra, el uso, cambio, desinfección o desecho de los equipos de protección personal. Esto también iría en esta última, zona, ¿no? Los vestuarios. ¿Sí? Se tiene que gestionar la existencia o la implementación de estos lugares donde se pueda hacer el cambio, desinfección o desecho de los equipos de protección personal. ¿Sí? Entonces, en esta zona de vestuarios, se entiende que el personal puede cambiarse de ropa, desinfectar la ropa, ¿no? O descartar también los equipos de protección personal. Y en el caso que se descarten los EPPs porque están deteriorados, ¿sí? Se requiere, como aparece aquí en la figura, considerar la implementación de este contenedor con señalética que indique riesgo biológico o residuos peligrosos, ¿no? Por el tema de que no sabemos qué personas pueden estar infectadas y que probablemente han estado usando el EPP. Entonces, todo EPP utilizado, sobre todo mascarillas y guantes, debe ser considerado como un residuo peligroso, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos con implementación de acciones en la zona de trabajo. Ya en la zona de trabajo, ¿qué se debe considerar en la zona de trabajo? Mantener, dice, la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo. Sobre todo cuando son espacios o lugares cerrados o ambientes de ventilación ilimitada. Siempre que sea posible, de forma natural, y en el caso que no pueda hacerse de forma natural, tendrá que ser de manera forzada. Pero se tiene que considerar la renovación del aire, es muy importante, ¿no? Y no estoy hablando de colocar un ventilador adentro, ¿no? Sino que el aire se renueve, que es una cosa muy distinta, ¿no? Que haya un lugar por donde ingrese aire nuevo, ¿no? Y otra apertura por donde salga el aire viciado, digamos así. Entonces, de esa manera estamos garantizando la renovación de aire, ¿sí?
Distinto es a que yo tenga un espacio cerrado y coloco un ventilador de aspas. Ahí no estoy renovando el aire, ¿no? Estoy tratando de enfriar el aire por un tema de repente de la temperatura en lugares donde es verano y hace mucho calor. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de renovar el aire a través de la ventilación natural de preferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos y materiales que sean de uso compartido, ¿no? Entonces, en las obras de construcción, ¿sí?, hay herramientas que se tienen que compartir. Como también hay otras, por supuesto, que son de uso personal, ¿no? Pero aquellos equipos, materiales o herramientas que sean de uso compartido, entonces se debe considerar la limpieza y desinfección de estas herramientas, ¿no? Antes de yo poder prestar una herramienta, poder facilitar a otra persona la herramienta, ¿sí? Tanto la persona como yo debemos ser conscientes de que esa herramienta primero debe limpiarse y desinfectarse, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Muy importante. Bueno, y si hablamos de herramientas eléctricas, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Son herramientas eléctricas, se tiene que hacer una desinfección, ¿sí? De las partes pues, que están en contacto con el trabajador, ¿no? Con las manos del trabajador, etcétera. Y mientras la herramienta esté humedecida, no se debería energizar, ¿no? Tendríamos que esperar un tiempo para que esta herramienta pueda energizarse sin que tengamos, sin que estemos expuestos al riesgo eléctrico, ¿no? Por el tema de la humedad. Pero sí es importante lo uno y lo otro, ¿no? O sea, no por hacerlo, no por protegerme de un riesgo, dejo el otro a exposición, ¿no? Las dos cosas se tienen que considerar. ¿Qué más? Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de equipos de protección para evitar su desabastecimiento, ¿sí? Entonces, la empresa es responsable de que siempre haya stock de los productos de limpieza y de los equipos de protección personal, ¿sí? En ningún momento debería faltar esto, ya sea para limpieza y desinfección o para la protección de los trabajadores en lo que respecta al equipo de protección. Siguiente, por favor. ¿Qué más dice? Para las actividades de limpieza se deben utilizar guantes de vinilo o guantes de acrilonitrilo. Luego dice desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes, ¿sí? Mesas, interruptores, mandos, tiradores, entre otros. Y los vehículos deben desinfectarse después de cada uso, ¿no? Entonces los vehículos no son de uso exclusivo de una sola persona, ¿no? Probablemente lo tengan que usar más personas. Entonces es importante que después de cada uso se le haga pasar por el proceso de desinfección, ¿no? Sobre todo en el volante, palanca de cambios, tiradores, etc. Utilizando, como dice aquí, alcohol al 70% u otros desinfectantes. ¿Qué más dice? Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria de manos y la higiene ambiental. Muy bien, aquí está entonces el diagrama, donde están las 4 zonas. La zona de control previo, donde tomamos la temperatura siempre al inicio y al término de la jornada. Y en el caso del reinicio de actividades, temperatura y pulsiosimetría, ¿no? Esto en la zona de control previo. Y en la zona de control de desinfección, estamos hablando de el lugar donde los trabajadores van a tener que pasar por un proceso de desinfección, no solamente de las manos, también se debería incluir en la desinfección del calzado, en los pediluvios, ¿sí? Entonces, esta es la zona de control de desinfección. Y la zona de control de vestuario es donde el empleador proporciona las mascarillas, los guantes, donde el personal debería ingresar a la zona de vestuario de manera escalonada, según cumpliendo el aforo del 50% para cada ambiente, en este caso para los vestuarios,
es el lugar donde ellos se cambian la ropa de trabajo, ¿no es cierto?, a la salida, o la ropa de trabajo por la ropa de casa por la ropa de trabajo al ingreso, ¿sí? Donde tiene las facilidades también de colocarse los equipos de protección y también de descartar o desechar los EPPs en desuso, ¿no? Entonces, ahí en la zona de vestuario también se tendrá que implementar un contenedor para los equipos de protección personal que se van a descartar, ¿no? Luego tenemos la zona de control de trabajo, que es el área de trabajo en sí, donde también tenemos una serie de controles como los que estamos viendo ahora, ¿no? Siguiente, por favor. El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción. Ya. Disculpen, me faltaba hacer mención a este subtítulo, ¿no? Vamos a hablar de las responsabilidades del personal. Dice que el personal no debe acudir a su centro laboral u obra al presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19. ¿Ya? Entonces, en esos casos, el personal no debería acudir al centro laboral. El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y en caso de tener más de 38 grados centígrados, debe comunicarlo al residente de obra. Bueno, si ustedes leen esta norma, en algunos casos habla de más de 38 grados centígrados, en otros casos habla de que la temperatura aceptable debería ser de menos de 38 grados centígrados, pero en ningún caso dice cuando la temperatura sea de 38 grados centígrados, ¿no? O sea, exactamente 38 no dice. Y hay un tema ahí de redacción también, ¿no? Han querido colocar como tope los 38 grados centígrados, pero se han olvidado de indicar si cuando se considera una temperatura aceptable, incluye los 38 o no incluye los 38, ¿no? Por eso que van a ver ustedes, en caso de tener más de 38, y en otro caso va a decir menos de 38, ¿no? En ningún caso dice cuando tenga 38. Entonces la redacción ahí debe haber sido temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, en el caso que sea así, se debe comunicar al residente de obra, ¿no? Al residente de obra. Entonces, si el trabajador en su domicilio identifica 40 grados centígrados, 39 grados centígrados, ¿sí? Aquí dice más de 38, entonces debe comunicar al residente de obra. ¿Qué más? Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros entre las personas que se encuentren en la obra. ¿Sí? Entonces aquí el metro de distancia acá no funciona, ¿no? Por lo menos en la obra, no. En la obra hace referencia a 1,5 metros, ¿ya? 1,5 metros de distancia cuando se encuentren en la obra. Ahora, yo estoy seguro de que van a haber actividades en las que van a tener que realizarse de manera conjunta, ¿no? Cuando tienen que levantar una carga, ¿no? Hacer algún esfuerzo entre 2 o 3 trabajadores juntos, ¿sí? Entonces, en esos casos, se debe proceder con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar la tarea y realizarse el seguimiento respectivo, ¿no? Bueno, lamentablemente tiene que ser así, ¿no? Aquí habla de la desinfección completa a cada persona, pero no especifica con qué sustancia, con qué solución se debe hacer esa desinfección completa, ¿no? Esto a juicio ya del área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿no? A juicio también del profesional de salud, pero aquí lo han dejado indicado, ¿no? La desinfección completa, dice cada persona. Entonces, no solamente habla de desinfección de manos, ¿no? Ahora, eso puede ser pues, discutible, ¿no? Muchas personas pueden decir, no, en realidad no es, como dice la OMS, ¿no? He escuchado a la OMS lo último lo que ha dicho, ¿no? De que el riesgo es mayor, o existe riesgo, mejor dicho, cuando hay este contacto con la persona en lo que respecta a que las gotas de saliva o su sudoración pueden entrar en contacto con nosotros, ¿no? Pero que el riesgo es menor cuando hablamos de entrar en contacto con superficies contaminadas, ¿no? Entonces la OMS ha dado a entender de que no deberíamos preocuparnos tanto por las superficies contaminadas y que más deberíamos preocuparnos por el tema del distanciamiento y por el tema de no entrar en contacto con la gota de saliva de otra persona, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la OMS, ¿no? Entonces, ahora en nuestra normativa está especificado esto, la desinfección completa de cada persona antes de iniciar la tarea
y realizar el seguimiento respectivo incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejamos a opinión de cada uno de ustedes, ¿no? Algunas personas prefieren hacer todo lo contrario de lo que dice la OMS, porque en estos últimos tiempos ha dejado muchas dudas, ¿no? La veracidad de la información de la OMS, ¿no? Pero bueno, eso los dejo a juicio de ustedes. Siguiente, por favor. Muy bien, seguimos con las responsabilidades del personal. Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Los guantes impermeables deben tener preferiblemente forro de algodón. ¿Qué más? Utilizar sus propias herramientas de trabajo, lo que ya habíamos comentado, o las que les sean facilitadas por su empleador, siendo estas siempre de uso personal y no deben ser compartidas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Las herramientas de trabajo, de preferencia, de uso personal. Solo en los casos en los que, por ejemplo, un esmeril, cada uno pues no va a tener su esmeril, ¿no? Cada uno no va a tener su máquina de soldar, no sé. Entonces, en esos casos definitivamente tendrá que ser compartida la herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando sea inevitable este uso compartido, las herramientas deberán estar debidamente desinfectadas tanto al inicio como al final de las actividades. ¿Qué más? Desinfectar sus equipos de protección personal de manera regular, mínimo una vez por jornada, ¿sí? En el caso de construcción, además del equipo de protección para lo que es la prevención de COVID, tenemos pues que usar casco, zapatos de seguridad, lentes de seguridad. ¿Qué hay que hacer con estos equipos? Desinfectarlos como mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Eso es importante, ¿no? En el tema del casco, estos equipos de protección, ¿sí? No se deberían utilizar productos químicos para limpiarlos, ¿no? De preferencia con agua y jabón. ¿Qué más? El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales con autorización. De la misma manera, acá se está evitando, o se quiere evitar, que el personal salga de la obra y pueda adquirir la enfermedad en algún lugar fuera de la obra, ¿no? Y que luego lleve ese contagio adentro de la obra, ¿no? Bueno, entonces es importante que solo en situaciones excepcionales se le permita salir al personal de la obra. Siguiente, por favor. Vamos con las medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio, a cargo de la línea de mando. Establecer aforos máximos, ellos tienen que establecer los aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del personal. Eso tiene que estar preestablecido antes de reiniciar la obra, ¿no? Establecer medidas de prevención para evitar aglomeraciones, ya habíamos hablado de eso. Planificar las actividades de la obra formando brigadas, pero no hace referencia a la brigada de emergencia, ¿no? De primeros auxilios, de contra incendios, no hace referencia a las brigadas, sino brigadas hablando de grupos de trabajadores, ¿no es cierto?, que van a realizar determinadas actividades para mantener la distancia de seguridad entre personas, ¿no es cierto? Esto es importante, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar es justamente la aglomeración, el hacinamiento de personas en una misma área, ¿no? Entonces, de esta manera se distribuyen las brigadas para evitar congestiones de personal. Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre personal, teniendo en cuenta en especial cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas, ¿no? Mira, y acá están haciendo referencia justamente a ese momento, ¿no? Cuando ingresan las empresas contratistas, que van a estar solo temporalmente para hacer trabajos de cableado, etcétera, etcétera, ahí se pueden dar, pues, justamente las aglomeraciones, ¿no? Entonces, se tiene que ver la forma de que eso no suceda, ¿no? Se tiene que empezar una estrategia para que no haya aglomeración y hacinamiento de personas. Siguiente, por favor. El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes de acuerdo a las disposiciones establecidas en el plan, y seguir las instrucciones de utilización de los equipos de protección personal que se le asigne. En ningún caso se pueden compartir equipos de trabajo como arneses. Antes sí se podía compartir un arnés, ahora tiene que ser personal. ¿Ya? No se puede compartir arneses, ni tampoco, bueno, protectores auditivos o oculares nunca se ha debido
compartir, ¿no? Ni siquiera antes de la pandemia. Pero igual acá, por si acaso, están haciendo mención de eso, ¿no? Entre otros. Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeración de más de 10 personas. Asegurando un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre los asistentes. En el caso de que, bueno, yo les dije 2 metros, ¿no? Sí, yo lo considero 2 metros, ¿no? Bueno, aquí dice la norma 1,5 metros entre los asistentes. ¿Qué más? Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos y o solución hidroalcohólica 70% para su desinfección. Siguiente, por favor. Disponer de contenedores para los desechos en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos. Muy importante, ¿no? Entonces, se tiene que disponer de contenedores para los desechos, ¿no? En determinados puntos de la obra. Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas y servicios higiénicos como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo, manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido. Entonces, todo lo que tenga que interactuar con el personal de la obra tiene que ser objeto de limpieza y desinfección, ¿no? Todo, incluyendo, por ejemplo, que dice los andamios también, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ser de uso compartido, va a tener que ser, va a tener que pasar por este proceso de limpieza y desinfección. Siguiente, por favor. Realizar una evaluación de escape, hemos hablado de eso, y registro de los datos de proveedores, subcontratistas y otros. ¿Ya? Entonces, la evaluación de descarte también va para los proveedores, subcontratistas y otros, ¿no? ¿Qué más dice? Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad, ¿no? La señora que vendía salteñas, que traía cevichito a media mañana, ya no va a poder ingresar, ¿no? Se tiene que restringir el personal que ingresa a la obra a lo mínimo esencial necesario. Siguiente, por favor. Respecto a las medidas de prevención del personal externo a la obra, a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Por ejemplo, en el tema de entrega de documentación, ¿qué dice? Tener cuidado del intercambio y revisión de documentación enviada por proveedores y subcontratistas. Utilizar mascarillas y guantes y mantener 1,5 metros de distancia. Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo y disponer de un lugar seguro para la recepción de la documentación, la que debe ser desinfectada con alcohol. Fíjate, ¿no? La documentación, por eso debería ser entregada en micas plásticas para que sea fácil de desinfectar, ¿no? Tratar de generar barreras físicas en el área de recepción de documentación que separe la persona que recibe de la que trae. Dicha barrera física deberá mantenerse aséptica. Es muy importante, ¿no? Tiene que haber una barrera física que separe a la persona que recibe la documentación del proveedor que trae esa documentación, ¿no? Que puede ser una caseta, por ejemplo, puede ser una mampara, ¿sí? La idea es de que no exista ese face to face, ¿no? Ese cara a cara, y que de repente se pierda la distancia de 1,5 metros y se puede generar un contagio. Siguiente, por favor. Seguimos con lo mismo, disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que llega, a la persona externa que llega, que desinfecte sus manos. Al interior de la recepción disponer de un rociador y de papel toalla. ¿Qué más dice? Solicitar a los trabajadores, perdón, a los proveedores y subcontratistas que la documentación que entregue lo envíen en sobres de material sintético, lo que les decía, ¿no? Esas micas. Y no en hojas sueltas. La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada. Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital de preferencia. Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a su uso en la obra, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos en esas 24 horas, ese documento, ¿sí? Nos deja la opción de que el virus, por el tiempo que va a estar expuesto,
pueda anularse, ¿no? Si es que estuviese presente en estas hojas, ¿no? Acuérdate que lo que hemos desinfectado es el sobre que contiene, ¿no? Que puede ser de material sintético. Siguiente, disponer de alcohol al 70% en la... Ay, ¿qué pasó? Muy bien. Vamos. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos en el momento de la descarga, traslado y almacenaje de materiales. Establecer un protocolo de registro, control y recepción de materiales. Tiene que haber un protocolo para esto, ¿no? Automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo que garantice el distanciamiento social. De existir una acción física, el personal que la cumple debe acceder a la zona de desinfección. Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de la obra se encarguen de efectuar el registro. Mientras menos personas haya que interactúen con el proveedor, mejor, ¿no? Entonces, en lugar de que se expongan 3 o 4 personas, solamente va a haber una persona que se exponga, entre comillas, ¿no? Porque va a tener que cumplir con el distanciamiento, ¿no? Va a tener que existir esta caseta o esta mampara de protección. Sí, va a tener que recepcionar los documentos en un sobre de material plástico para poder desinfectarlo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que solo sea designada una sola persona por parte de la obra y otra persona por parte del proveedor, ¿no? Y los cuales deben contar, por supuesto, con los equipos de protección personal. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la desinfección de los materiales. Ahí aparece algo. La descarga, perdón. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de los materiales, los cuales previamente deben pasar por desinfección. Siguiente, por favor. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la obra. Muy importante, ¿no? Ese vehículo, ese camioncito que va a ingresar a la obra tiene que ser previamente desinfectado y asegurarse que todo el personal vinculado utilice EPPs. Habilitar en la obra 2 zonas diferenciadas y señalizadas. La zona de descarga y limpieza y la zona de almacenaje. Esto es importante, ¿no? Que cuenten con el espacio necesario para garantizar la manipulación de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición a COVID-19. ¿Ya? Entonces, muy importante esas 2 zonas, ¿no? La zona de descarga y limpieza y la zona de almacenaje. Siguiente, por favor. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje debe contar con una vía de acceso independiente, debidamente señalizada, no accesible directamente a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, lo que se quiere evitar aquí es que los trabajadores entren en contacto o estén cerca del proveedor o estén cerca del material que ha sido descargado, ¿no? Esto para evitar contagios o contaminación por superficies contaminadas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es importante que se establezca esta vía de acceso independiente que no sea accesible directamente a los trabajadores. Siguiente, por favor. Estas son las medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas por la línea de mando. Dice, disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados solo por personal especializado. Bueno, esta obligatoriedad ya existía en las normas de 050, ¿no? Pero aquí hace referencia nuevamente a esta norma, porque puede ser que por las restricciones del trabajo, el personal especializado, por ejemplo, un operador de maquinaria que tenía ya 68 años, ya no va a trabajar, ¿no? Él era especialista, él era experto. Entonces, puede ser que por la carencia de operadores certificados, se les ocurra pues colocar a otras personas que no tienen el respaldo en su currículum para poder operar maquinaria pesada, ¿no? Por la necesidad, a veces pues los residentes tienen ideas un poco raras, ¿no? Entonces, aquí hace referencia a que solo los equipos de maquinaria pesada pueden ser manejados o operados por personal especializado, ¿no?
Entonces cualquier persona no puede operar el equipo. Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran en contacto directo con las manos, al momento de su uso, limpiando y desinfectando previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de turno. Se entiende que en cambio de turno hay cambio de operador. Entonces, deberían aplicarse, las medidas de limpieza y desinfección de todo el salón, digamos, del equipo, ¿no? En la cabina del equipo, para garantizar que la persona que vaya a ingresar en el siguiente turno no se va a contaminar involuntariamente, ¿no? ¿Qué más? Establecer mecanismos de seguimiento y control de limpieza y desinfección de la maquinaria. La periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica, ¿no? Entonces, aquí hace la referencia a que se debe registrar estas actividades de mantenimiento de la maquinaria, ¿no? Se debe quedar registradas, ¿no? Lo que es, bueno, más que mantenimiento, lo que es limpieza y desinfección de la maquinaria. Siguiente, por favor. Mantener siempre ventiladas las áreas destinadas a esta actividad. Perdón. Vamos con las medidas de prevención en la sala de ventas. ¿Sí? Ya con lo anterior hemos cerrado con el tema de maquinaria pesada. Ahora vamos con medidas de prevención en la sala de ventas, ¿no? Dice que deben estar siempre ventiladas. Se debe establecer rutinas de aseo para la apertura y el cierre de la sala de ventas. ¿Sí? ¿Qué más? Establecer rutinas diarias de aseo para los baños de la sala de ventas. Se debe también desinfectar los puntos de contacto más críticos, como puertas, ventanas, vidrios, espejos, etcétera. Así como mobiliario, equipos y útiles de escritorio. También deben ser objeto de desinfección. Siguiente, por favor. Seguimos en la sala de ventas. Garantizar la distancia de 1,5 metros entre el vendedor y el cliente. Ambos deben usar mascarillas. Cuando hablamos de sala de ventas, estamos hablando de las empresas inmobiliarias, ¿no es cierto? Que tienen que vender pues, sus departamentos, que tienen que vender lo que están construyendo, ¿no? Entonces, en esos casos, se debe garantizar una distancia de 1,5 metros entre el vendedor y el cliente. Ambos deben usar mascarillas. Y yo acá la incrementaría, le adicionaría, perdón, que se deben implementar mamparas de protección en los escritorios de los vendedores, ¿no? Para evitar el face-to-face. ¿Qué más? Disponer de alcohol al 70% para uso del cliente y para los vendedores. Controlar el aforo máximo de personas en la sala de ventas, ¿sí? Cuya capacidad debe ser de 2 metros cuadrados por persona, ¿no? O puedes tú seguir considerando el 50% de aforo, ¿no? Más fácil, 50% de aforo también en la sala de ventas, ¿no? Siguiente, por favor. Verificar, ya hablamos las medidas de protección del personal con síntomas de contagio, ¿ya? A ser implementadas por la línea de mando. Dice, verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio de COVID. De presentarlos, debe ser manejado como un caso sospechoso y seguirá los pasos señalados en el plan y la resolución ministerial 193-2020 del MISA. Se procederá a limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar en contacto el caso posible, el caso de posible contaminación, ¿no? Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de medios de transporte público. Entonces, aquí dos cosas, ¿no? Antes de proceder con la limpieza y desinfección de aquellas áreas que hayan estado en contacto con el personal sospechoso, se tienen que paralizar las actividades. Y no puede hacer limpieza y desinfección con la gente ahí trabajando, ¿no? Se tienen que paralizar temporalmente las actividades en aquellas áreas que han sido susceptibles de ser contaminadas por el personal sospechoso, ¿sí? Y ahora, para el caso de que este personal tenga que ser trasladado a un centro hospitalario o a su domicilio para cumplir un aislamiento por el desarrollo de la enfermedad, entonces no podemos tampoco usar el medio de transporte público, ¿no? En ningún caso. Se tendrá que se tendrá que proveer un transporte privado con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene los síntomas como para quien conduce el vehículo. Esto también es muy importante. Siguiente, por favor.
El personal con síntomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de comunicación que disponga. Puede ser vía celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y a WhatsApp también. Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona considerada, caso sospechoso o con diagnóstico confirmado. Entonces aquí viene el tema del seguimiento a los posibles nuevos casos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas personas han estado en contacto o en cercanía con el caso confirmado, ¿no? Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado, debe permanecer estas personas en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Siguiente, por favor. Dice, de confirmarse algún caso positivo de COVID, se debe disponer la identificación de todas las áreas donde haya estado la persona contagiada en las últimas 72 horas. Aquí está lo que decíamos, ¿no? Procediendo a suspender los trabajos en dichas áreas y la utilización de los materiales, equipos y herramientas con los que estuvo en contacto el trabajador en tanto no se desinfecte. Siguiente, por favor. Ya terminamos con esta y la siguiente diapositiva, ¿no? En el caso de viviendas unifamiliares, las cosas no son distintas, las medidas de prevención son las mismas, ¿no? Por supuesto, personalizadas para el tipo de obra. Aquí dice contar con el personal necesario para brindar cobertura a cada uno de los puntos de construcción, previniendo el distanciamiento laboral personal, la higiene respiratoria y de manos, el uso permanente del EPP individual básico, el lavado y o cambio de la ropa de trabajo interdiario, en este caso dice interdiario, y la limpieza, desinfección del área laboral al inicio y término de las labores. ¿Qué más dice? Todos los trabajadores previamente al inicio de las obras deben pasar el examen médico ocupacional, asimismo los subcontratistas y cualquier otra persona que requiera ingresar a la obra. Esta evaluación consistirá en la toma de temperatura corporal y descarte de los principales signos clínicos correspondientes al virus. Entonces, en este caso, esta evaluación solamente es la toma de temperatura y el descarte de la sintomatología COVID, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de la persona presente síntomas o se determine que es positivo, se seguirá el procedimiento establecido por el MINSA. Se deben mantener las medidas de prevención con todos los proveedores de abastecimiento de insumos, materiales, al igual que en el anterior caso, ¿no? Equipos y herramientas para la obra. Y al ingreso de cada una de las obras se implementará un mecanismo que permita desinfectar la suela de los zapatos del trabajador que ingresa, ¿no? Un poco curioso que aquí se aparece especificado el tema de desinfección del calzado, ¿no? Y en lo anterior que hemos visto, no aparece especificado lo que es la desinfección del calzado de los trabajadores, ¿no? Al finalizar de cada jornada, todos los trabajadores pasarán nuevamente por la zona de desinfección. Se debe realizar la limpieza continua de las herramientas y equipos pesados, sobre todo si son utilizados por varias personas. Tal cual como lo hemos visto en el anterior caso. La obra debe permitir sin limitación lavaderos específicos de rostro y de manos, utilizando suministros de agua potable, jabón en gel, toallas de papel, tachos, entre otros materiales de higiene. Muy bien, señores. Hasta aquí entonces el tema del protocolo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entiendo que ya hay como 50 preguntas, creo, en el chat. Entonces, a ver si alguien puede leer las preguntas para poder darle respuesta. Sí, Fabiola, por favor, si podemos dar lectura de las preguntas. O yo las puedo leer, vamos a ver. Sí, Jan, comienza y vas filtrando las preguntas. Algo pasó con Fabiola.
Ya, muy bien. Entonces dice aquí, eh, dice consul, ay, ¿qué pasó? Continúa nomás, Jan. ¿Sí? ¿Ahora Ah, sí? ya. ¿Me escuchan? Disculpen, ahora sí. Bueno, en el lineamiento 2 de evacuación y condición de salud de trabajador, según la RM 239, dice que lo realiza el personal de salud, pero para un contratista que tiene apenas 15 trabajadores en planilla, que no cuenta con un enfermero o doctor personal de salud que haga esta evaluación, ¿quién podrá realizar dicha evaluación? ¿Quién estaría a cargo de esto? En el caso de empresas con menos de 20 trabajadores, en el anexo 1 de la modificatoria de la 239-2020, indica de que tiene que ser la evaluación por el empleador. Ah, no, pero en el caso de las empresas, las obras de construcción, estamos hablando de trabajos que están considerados de riesgo, según la 00398. Entonces, les aplica la enfermera ocupacional o el enfermero ocupacional, ¿no? Según los requisitos que establece el anexo 1 de la modificatoria de la 239-2020. Entonces, si tiene 15 trabajadores, igual tiene que considerar la presencia de este De enfermero una o enfermera. enfermera de Ingeniero, manera disculpe. externa, ¿no? De manera externa. Sí. Buenas, disculpe, ingeniero. Sí, Disculpe, ingeniero, una consulta. Yo hice esa consulta, pero mi consulta es la siguiente. O sea, prestamos servicios a empresas de construcción. Pero nuestro RUC factura como no, que no estamos prácticamente dentro del decreto supremo 003. O sea, no somos una empresa de trabajo de alto riesgo. Prestamos ese servicio. Y según en mi plan, entonces, como no estamos en riesgo, mi pregunta es, ¿y quién realiza este examen, no? Esta evaluación. no, pero Porque sí estás dentro de de trabajos de riesgo, Es contratista, sí, porque, es una no, es que es construcción. porque, contratista. claro, es No, es que es una contratista. Lo que contratista. pasa es que, Nuestro sí, rubro es otro. Según el rubro es otro. Y no sale como, no somos como construcción. Somos, por ejemplo, pues, por eso Ah, quiero explicarte. Tu rubro es otro, ¿no es cierto? Pero tu centro de trabajo va a ser la obra de construcción, ¿sí? Yo puedo elaborar postres, pero estoy dentro de la obra de construcción. Ah, ya fui, pues. Estoy dentro de la obra de construcción, entonces soy una empresa que está haciendo actividad de riesgo, porque la norma 0398 hace referencia al centro de trabajo, ¿no? Ahora, si el centro de trabajo coincide con el lugar de instalaciones de la empresa, que coincide obviamente con el rubro, entonces ya no hay mucha duda. Pero si yo tengo un rubro para mi empresa, pero tengo que hacer mi trabajo en la obra de construcción, ya estoy como actividad de riesgo y debo cumplir lo que indica la 00398. No sé si me dejo entender. ujú, ah, ok. ya, disculpe. Y si en caso que no, en caso, digamos, que no esté dentro de este área, o sea, no sea un trabajo de alto riesgo, Se re- ¿quién sería el encargado de hacer? Ah, ya. Entonces, en otros casos, claro, si tú no vas a hacer tu trabajo en la obra, Ajá. ¿no? Vas a hacer tu trabajo, suponiendo que tu trabajo es, no sé, qué, pues, instalación de ventanas, ¿no? Y vas a hacer tu actividad no en obra, sino una persona te ha pedido que le cambie su ventana en su casa, no sé. Entonces, ya no estarías dentro de las actividades de riesgo, ¿no? Y tu empleador es quien debería tomar este tema de la temperatura. Y ya cambian varias cosas, ¿ah? Porque, ojo, acuérdate que este protocolo que hemos leído es para las obras de construcción, ¿no? Entonces ya pueden variar algunas cosas, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Porque estamos hablando de la norma de la resolución ministerial 239-2020. Y en ese caso, de todas maneras, vas a necesitar que el empleador, en el caso de empresas menores de 20 personas que no están incluidas en actividades de riesgo, se encargue de lo que es la evaluación El empleador. de temperaturas, sí, el empleador. Ujú. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se mide con la pulsiometría y qué valor es el adecuado? Ya, el término exacto es pulsioximetría, Ah, ya. ¿ya? Ujú. Creo que sí, en Arequipa nomás podemos pronunciar esa palabra, en Lima no le sale. La pulsioximetría mide el nivel de saturación de oxígeno en la sangre, ¿ya? Es una forma de identificar si la persona está oxigenándose
de una manera normal, ¿no? Entonces, si hay una buena oxigenación, hace referencia, está directamente relacionado con la capacidad pulmonar, pero si la capacidad pulmonar viene siendo afectada por una neumonía inicial o por ya síntomas específicos de COVID, entonces va a disminuir la cantidad de oxígeno en la sangre, ¿no? La saturación de oxígeno en la sangre. Y esa es una forma de identificar también sintomatología COVID, ¿no? Bien. A ver, otra pregunta. Una empresa que su rubro no es construcción, pero por un traslado de local debe construir una nueva sede, la cual la realiza mediante pequeñas contratas, incluso, o sea, son contratas de 5 personas. En ese caso, ¿cómo debe realizar su petición de reinicio de actividades si la empresa tiene otro rubro, por ejemplo, de alimentos? A ver, si la empresa es de rubro de alimentos, pero tiene que, se va a cambiar de sede, va a cambiar de lugar Sí, parece que sí. Y está construyendo una nueva sede y para eso ha contratado a pequeños contratistas de 5 personas. Dices, ¿cómo realizaría su petición de reinicio de actividades? En este caso él es el cliente, ¿no? Los que deberían pedir reinicio de actividades es las constructoras, ¿no? Claro, en principio tiene que verificar, las empresas contratistas tendrían que implementar su plan, ¿no? Exacto. Y pedir la autorización, ¿sí? Las empresas contratistas son quienes tienen que pedir autorización. Y en el caso, porque la autorización de la otra empresa de alimentos solo va a venir dada para justamente eso, para alimentos. Para alimentos. ¿No? Claro, no para construir nada. Entonces tendrían que hacerlo las empresas contratistas. Exacto. Bien. A ver, ¿cuál es la renovación periódica o cuál sería la renovación periódica de los equipos de protección? Mire, eso depende del rubro, del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas de alimentos, les piden que se cambien de guantes cada 4 horas y también de mascarilla cada 4 horas, ¿no? Pero si yo les digo es en obras de construcción, van a pegar el grito al cielo, ¿no? Entonces, eso depende del rubro, ¿sí? Pero también depende son varios factores, ¿no? Cuánto tiempo vas a usar la mascarilla. En el caso de obras de construcción, tiene que ser evaluado por el profesional de salud y por el jefe de seguridad de la obra, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, si mi mascarilla o mis guantes están deteriorados, sí o sí me tienen que aceptar el cambio, ¿no? A ver, ¿el protocolo de construcción está incluido en el plan COVID? El protocolo de construcción, claro, tiene que estar incluido en el plan COVID, sí. Exacto. Sí. No como un documento aparte, ojo, está dentro de las medidas preventivas, colectivas y personales del plan, pero se debe tomar en cuenta, lógicamente, el contenido de este protocolo, la resolución 087. Acá hay otra pregunta. ¿Auditores auditarán este plan y protocolo? Parece si cualquier auditor en general, ¿sí? Sí. Este plan y este protocolo son fiscalizables y son auditables. ¿Ya? En estos momentos, las empresas, y sé de algunos clientes, por ejemplo, que las empresas han pedido su reinicio de actividades, les han entregado su certificado de reinicio de actividades, todo bonito el certificado, lo han enmarcado en un cuadrito. Pero ¿qué ha pasado? A la semana les ha caído la autoridad para verificar si lo que tienen en su plan efectivamente lo están implementando. ¿Ya? Por lo menos aquí en Arequipa sé de 2 o 3 empresas, clientes que me han comentado eso, ¿no? Entonces, de todas maneras es un documento fiscalizado. Acuérdate que este plan es anexado al plan de seguridad de la obra. Es parte del sistema de gestión de seguridad y sistema de trabajo de la obra o de la empresa principal. Entonces, de todas maneras es un documento fiscalizable y también auditable, por supuesto, en su momento. ¿El personal técnico y obrero dentro de la obra deberá usar los trajes TIBEC? El personal obrero dentro de la obra deberá utilizar los trajes TIBEC o TIBEC. TIBEC, sí. No necesariamente. Eso depende de la actividad que está desarrollando este personal, ¿no? Por ejemplo, si es un personal que está específicamente contratado para lo que es limpieza de oficinas, limpieza de servicios higiénicos, limpieza de comedores, entonces se le tiene que dotar de ese traje TIBEC, ¿no?
Si es un personal que está contratado para lo que es instalación de cableado de red, cableado estructurado, habilitación de puntos de red en la obra. No tiene mucha aplicación el traje talle para esos casos, ¿no? Entonces, como te digo, depende de la actividad. Pero si hablamos por el tema del COVID específicamente, no hay nada escrito al respecto. No hay nada escrito. Lo que sí está especificado es el uso de la mascarilla y los guantes. Bien. La construcción de pistas y veredas está dentro del sector, o perdón, ¿a qué sector le Pistas y veredas, esto está también dentro del rubro de construcción, Claro. ¿sí? Ujú. Pero no es materia de no está coberturado por esta resolución ministerial 087, ¿no? Todavía no está especificado que puedan reiniciar actividades. ¿Cuál será el protocolo de eliminación de los residuos tóxicos como los equipos de protección desechados? Perdón, otra vez. ¿Cuál será el protocolo de eliminación de los residuos tóxicos, como el caso de los equipos de protección desechados? Ya, estos residuos biocontaminados, ¿no? En principio requieren de un contenedor rotulado, ¿sí? En este contenedor se debe colocar una bolsa que revista el contenedor. El personal que va a manipular este tipo de residuos posiblemente biocontaminados deberá contar con todos los equipos de protección que le corresponden. Y normalmente existen las empresas operadoras de residuos sólidos, las EORS, que se encargan de residuos peligrosos, ¿no? Que están especializadas en residuos peligrosos. Entonces, lo que tendría que hacer una obra es contratar a estas empresas, EORS, que antes se llamaban, pues, empresas prestadoras de residuos, de servicios de residuos sólidos, y el otro nombre era empresas, no me acuerdo. Bueno, que las han agrupado en un solo nombre ahora, ¿no? Son EORS, empresas operadoras de residuos sólidos. Y con ellos, con esa empresa, con la presencia de esa empresa, ya te ahorras todo el problema, ¿no? Esa empresa tiene que estar autorizada por Digesa, ¿no? Bien. Para una unidad móvil de 5 personas, ¿cuál es la cantidad de personas permitidas dentro de la obra? Para una camioneta. Para una unidad móvil de A ver, 5 ¿cuál es la personas. cantidad? Sí. ¿Cuál es la cantidad de personas permitidas para una unidad móvil de 5 personas, o sea, una camioneta dentro de la obra? Una camioneta pick-up de 5 personas dentro de la obra, Ujú. siempre tomamos el valor más exigente, ¿no? Ya sabemos que 5 no tiene una mitad exacta, ¿no? 2.5, entonces diríamos 2 personas, ¿no? 2 personas. Ok. Sería el chofer y el pasajero, ¿no? Sí. Solo ellos. Las EMOS, o sea, los exámenes médicos ocupacionales, ¿son obligatorios? ¿Serán obligatorios? Hay una norma que ha sacado el Ministerio de Trabajo, en la que indica que los exámenes médicos ocupacionales se mantienen, o mejor dicho, se suspenden su obligatoriedad, ¿no? Y en el caso de empresas que han venido elaborando con personal que ya contaba con examen médico, entonces se mantiene la vigencia de ese examen médico. De repente ya pasó más de un año, pero se mantiene la vigencia de ese examen médico durante el periodo de emergencia en el Perú, ¿no? Y en el caso de que sea personal nuevo, no está establecido, o sea, no está como un aspecto obligatorio mientras dure la emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces la evaluación tendrá que ser por parte del médico de salud ocupacional de la empresa, si es personal nuevo, ¿no? Sí. Bien. Este protocolo, creo que ya lo contestó. ¿Este protocolo aplica para una obra de mantenimiento de carreteras? No, ya lo contestamos, no aplica para No, ellos. exacto. En el caso de haber identificado que el personal esté con COVID-19, ¿se deberá paralizar la obra? Se debe paralizar La obra. las operaciones o las áreas en las que ha estado el personal caso confirmado. ¿Para qué? Para que se pueda desinfectar, se le puede hacer pasar la prueba también a las personas que han estado cerca o han tenido contacto con este caso confirmado.
Y una vez que pase este periodo de desinfección y todo este asunto, podrán reiniciar las actividades, ¿no? Pero también hay que ponerse a analizar que el personal que estuvo laborando allí va a tener que cumplir un aislamiento domiciliario, ¿no? Preventivo, ¿sí? Entonces, se detienen las actividades temporalmente, ¿no? A ver, en cuanto a la zona de desinfección, ¿es recomendable los túneles de desinfección o en esta área con un rocío manual será suficiente? ¿Qué sustancia recomendaría para este rocío? ¿Hipoclorito de sodio? Los túneles de desinfección, Sí, es bueno, recomendable. no están aprobados por la autoridad sanitaria, ¿no? No están aprobados por el Ministerio de Salud. Entonces, no se deberían utilizar, ¿no? Los túneles de desinfección. En realidad, el control de desinfección tiene que estar enfocado básicamente en las manos, en el calzado, ¿sí? Y en algunos casos, en la ropa del trabajador, cuando tengan que estar en contacto dos trabajadores o en cercanía para poder realizar una actividad en conjunto, ¿no? Pero, digamos, en la zona de desinfección, al ingresar a la obra, sería suficiente con la desinfección de las manos y del calzado, ¿no? Bien. En el caso de... Lo que vigile la niña. Voy a ponerlo acá. Por favor, ¿pueden apagar sus micros? En el caso de la empresa no esté registrada en trabajos de alto riesgo, ¿quién elabora el plan? ¿Y este plan debe estar firmado por un ingeniero o alguien en particular? El plan lo elabora el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. ¿Ya? Ahora, las empresas pequeñas probablemente no tengan el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que está conformado por profesionales de salud, por el jefe de seguridad de la empresa. Ya les he explicado un poco de eso, ¿no? Enfermeras, psicólogos, etcétera. Entonces, las empresas grandes sí cuentan con su servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es parte de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de empresas pequeñas, que no tienen personal permanente en este servicio de seguridad y salud en el trabajo, tienen que hacerlo a través de un consultor externo, ¿no? Ahora, no es importante dejar estipulado quién revise el documento. Lo que indica la norma es que debe ser aprobado por el Comité de Seguridad de Empresas con 20 o más trabajadores y por la gerencia de la empresa. Y en empresas con menos de 20 trabajadores debe ser aprobado por el supervisor de seguridad y salud del trabajo, elegido por los trabajadores y también por la gerencia, ¿no? Entonces, ¿quién elabora? Es el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, que si no cuenta con este servicio de empresa, lo puede hacer a través de la consultoría externa, ¿no? Bien, para empresas constructoras que no tienen obras en ejecución, pero sí tienen personal de oficina técnica como logística, contabilidad, administración, que deben reiniciar obras, ¿ante qué entidad se envía el plan y protocolo de prevención? ¿Ante el Ministerio de Vivienda? Claro, si es una empresa que no tiene obra actualmente, pero va a reiniciar actividades, entiendo yo, para hacer ventas o algo parecido, pero es una empresa que está dentro del rubro construcción, sí tendría que tramitarlo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Agradecemos a todos ustedes, les informamos que ICC Advisor realiza servicios de consultoría para la elaboración y verificación de implementación de planes de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición de COVID-19. Como parte de nuestras capacitaciones, tenemos los cursos obligados online de la Ley 29783. Nuestros cursos virtuales, pensando en la disponibilidad de tiempo de todos ustedes, están disponibles por 30 días desde que se matriculan para la capacitación respectiva. Se les informa a todos los asistentes que para esta webinar, en caso requieran el certificado, en los correos enviados están los pasos a seguir para poder acceder a ellos. Su opinión es importante para nosotros, por lo que se les ha remitido un correo con la encuesta de satisfacción. Le damos las gracias por su participación y los invitamos a seguirnos por Facebook, Instagram, LinkedIn o la web donde podrán tomar nota en nuestros próximos eventos y servicios. Muchas gracias. Listo, muy bien, señores. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego.